Y después tenemos las técnicas de campo, que ya las hemos visto en antropología, que son la observación, la entrevista, y la que nosotros vamos a trabajar por la falta de tiempo. Recuerden que tanto la observación como la entrevista requería de un mayor espacio, de poder tener más tiempo para poder recabar información de calidad. En este caso nosotros todos vamos a trabajar en cuestionarios, con cuestionarios, es decir, encuestas. Y ahora les voy a dar algunos tips para que puedan, denme un segundito, que se me está por pagar la compu, algunos tips para que puedan hacer un cuestionario que valga la pena, porque hay muchos errores a veces en los cuestionarios. Parece sencillo porque uno dice, yo sé la información que quiero obtener, pero a veces esa información tiene que pedirse de una manera particular para que justamente se responda desde la verdad. Bueno, vamos a ver. Características de las preguntas y características de las respuestas. Piensen que un cuestionario justamente tiene preguntas y respuestas. Esa respuesta puede ser abierta, es decir, que la persona te va a escribir lo que le salga, digamos, de su corazón, por así decir, o uno le va a poner diferentes ítems, diferentes posibles respuestas para que él marque, ¿bien? Entonces vamos a ir primero las características de las preguntas y luego las características de las respuestas. Características de las preguntas. Las preguntas deben ser claras y concisas. Esto es muy importante. Si no son claras y concisas, las personas no van a saber lo que uno le está preguntando. Si no están seguras si es claro o concisa, hagan un testeo con alguien cercano. No sé, con su esposo, su esposa, un amigo, tu mamá, tu hijo, si es que vas a trabajar también, un sobrino. ¿Qué entendés por esta pregunta? Bien, si no están seguros. Porque si uno es claro y concisa, sobre todo si son preguntas largas, ni uno lo entiende cuando le traen un cuestionario con preguntas largas. Entonces, que sea cortita y que sea clara. Bien, segundo, evitar preguntas que induzcan respuestas. Obviamente que uno quiere que la hipótesis pueda verificarse a nuestro favor, pero en realidad el trabajo de investigación no tiene que ver, es decir, no es un buen trabajo de investigación cuando la hipótesis termina siendo verdadera o apoyando o que el análisis apoya nuestra hipótesis. Entonces, no intentemos que el trabajo vaya por donde nosotros queremos, sino que hagamos preguntas que no induzcan respuestas. Por ejemplo, supongamos que trabajamos ansiedad. Sería un error preguntarle, ¿usted cuando siente ansiedad, le sudan las manos? ¿Por qué es un error preguntar así? Porque yo ya estoy dando por supuesto que esa persona sufrió ansiedad. En todo caso, tengo que darle algunos indicadores, sin hablar de la palabra ansiedad, para que la persona me diga, sí, yo vivo esto, sí, yo me siento así. Y nosotros seamos quienes determinemos si esa persona, según la respuesta de la encuesta, sufre o no ansiedad. Evitar palabras que comprometan respuestas. Por ejemplo, hubo un año que esta pregunta, este punto era como bastante evidente, que preguntaba, su niño
no, ¿cómo era? No, sí. Tu niño era algo así, como que ellos querían ver si había habido un retraso, si había, sí, retraso supongo que se llama, de los niños de 3 años en pandemia. Que habían vuelto a, por ejemplo, a orinarse en la cama o a tener ciertas actitudes, no sé, de más bebés, ¿no? Entonces, una de las preguntas era, eh, su niño volvió a dormir en la cama grande. Eh, al empezar la pandemia, al, a 6 meses después de la pandemia, 8 meses después de la pandemia, y en ninguna parte decía nunca. O sea, daba por sentado de que el chico había vuelto a dormir en la cama de su papá. Bien, redactar preguntas con palabras adecuadas al público que está dirigido. Esto es muy importante, porque si van a hacer encuestas a niños, es muy distinto que hacerle la misma pregunta en adultos. Van a tener que usar palabras y formas para que el niño realmente entienda lo que se le está hablando. Por ejemplo, hay un grupo que va a trabajar el bullying. Posiblemente preguntarle, por ejemplo, ¿has sufrido el bullying? Cintia, creo que es tu grupo. ¿Has sufrido el bullying? Y tal vez muchos de los chicos nunca han escuchado la palabra bullying. Entonces, en todo caso, uno podría preguntar, ¿alguna vez alguien te insultó en el curso? ¿Alguna vez alguien te hizo sentir mal? Entonces, esa va a ser la manera en que vamos a preguntar a la altura justamente del público al que va dirigida esa encuesta. Evitar las respuestas en cascadas. Esto es muy importante. La respuesta en cascada es, por ejemplo, ¿sufriste violencia escolar? Sí. Y la segunda respuesta es, ¿qué tipo de violencia? ¿Física, emocional, económica? Te das cuenta que es como en cascada. Y si la persona te puso no, bueno, de última, abajo puede ser qué tipo de violencia, ninguna. Pero ya es problemático tabularla. Porque vos preguntaste qué tipo de violencia y se tabuló como ninguna. O sea, es problemático hacer preguntas en cascada. Hay que ver la forma en que por ejemplo, es mejor, vieron que yo les hice, el ejemplo es, ¿sufriste alguna vez violencia? Sí, no. La segunda pregunta, ¿qué tipo de violencia? Económica, psicológica, emocional. Esa es una pregunta encajada. Para evitar eso, en todo caso, es mejor preguntar, ¿alguna vez sufriste algún tipo de este tipo de violencia? Y poner económico, y hay ninguna, pero que no sea encascada. Porque si no, la segunda respuesta es difícil de burlar en relación a la segunda. No vamos a saber realmente, dentro de ese sí, sufrí violencia, qué tipo de violencia sufrieron. Porque hay un porcentaje que colocó ninguna. Que la redacción no genere incomodidad, es decir, que haya palabras adecuadas, que la persona no se siente inhibida. Por eso la mayoría de los casos las encuestas son anónimas, para que la persona tenga la libertad de expresarse y colocar una respuesta verdadera, ¿no? Que no le incomode, que se sienta que tal vez si pone algo malo y se dan cuenta que, bueno. Y finalmente, incluir preguntas de control para determinar la consistencia de la información. Es decir, se puede preguntar en la misma encuesta de diferentes maneras las mismas cosas. Y eso nos va a dar un panorama más certero de que lo que se está diciendo es tal cual como la persona menciona. Esto es súper importante porque a veces cuando uno hace la misma pregunta de diferentes formas, te da
con la buena noticia de que el porcentaje es igual en una pregunta que en otra. Y en algunos casos, sí hay una diferencia, entonces ahí, bueno, uno tiene que ver un análisis. Por ejemplo, yo hago diferentes cursos y después cuando termino los cursos les pregunto qué les pareció y ese tipo de cosas. Y le hago de muchas formas a la pregunta. Por ejemplo, ¿qué te pareció el curso? Excelente, muy bueno, bueno, malo. Ok. Del 1 al 10, ¿cuánto me pondrías? Es la misma pregunta de diferentes formas. Del 1 al 10, ¿cuánto me pondrías? Ok, 7. ¿Se lo recomendarías a un amigo? Es la misma pregunta. Si te gustó el curso, no. Si no le recomendás, entonces, no. Y ya te has llegado a preguntar a qué valor le pondrías a este curso. Si me pone 0, es obvio que no le gustó el curso. Estoy haciendo la misma pregunta de diferentes formas. Bien. Características de las respuestas que vamos a colocar. Estas son las preguntas que vamos a hacer. Pero recuerden que en una encuesta yo voy a colocar preguntas y también les voy a colocar posibles respuestas para que me marquen. ¿Cómo tengo que construir esas respuestas? Bueno, uno. Las respuestas tienen que ser exhaustivas. ¿Qué significa? Que tienen que abarcar todas las posibilidades. Si yo le estoy preguntando, por ejemplo, ¿con qué dispositivo te conectas a clases? No le puedo poner celular, computadora, porque hay un montón de otras cosas. Tengo que ponerle PC, celular, tablet, no tengo dispositivo. Te tengo que, y si me quedan dudas, otro, y que me anote cuál es, ¿no? Yo en los trabajos, a veces, porque me ha pasado, no doy mucha, intento no colocar el otro. O sea, cuando uno coloca otro, siempre tiene que darle a la persona la opción de colocar qué significa ese otro, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces ese otro es infinito. Entonces, no, después es re difícil de burlar y termina siendo que de cada cosa que me han puesto es el 1% de todo, ¿no? Entonces, o yo empezar a recategorizar ese otro, ¿no? Porque a veces es amplísimo. Entonces tengan cuidado, si van a colocar otro, es mejor sentarse y ponerse a pensar en todas las opciones que darle la posibilidad del otro. Pero bueno, si uno tiene dudas, coloquen el otro. Bien, las categorías deben ser excluyentes. Es decir, que una respuesta no puede ser contenida en otra. Y esto, presten mucha atención, chicos, porque se comete, no sé por qué es tan frecuente este error. Es como que casi todos los trabajos los tienen. Supongamos, estamos trabajando queremos preguntarle cuánto tiempo se encuentra conectado un niño o un adolescente con su celular. Entonces, la respuesta tiene que ser categórica y excluyente, es decir, colocan entre 0 y 1 hora. Y después ponen entre 1 hora y 2 horas. Y después ponen entre 2 horas y 3 horas. Es como que en todo se abarcó la última hora, ¿se entiende? Es decir, si vos me pones entre 0 y 1 hora como primera opción, y 1 hora y 3 horas como segunda opción, yo no sé si marcar 1 hora, 0,1, supongamos que el niño se conecta a 1 hora. No vas a saber marcar si la primera opción o la segunda, porque en las dos opciones puse 1. En todo caso tiene que ser 0,1, 2, 3, 4, 5, o directamente colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se entiende? Que sean excluyentes. Si no es muy difícil para el chico, hasta para uno. ¿Qué se está queriendo referir? Que es 0,60
0 a 59 segundos o 1 hora completa, es decir, 120 minutos, ¿se entiende? Es difícil, pero es muy frecuente este error. No sé por qué las categorías que colocan para las respuestas no siempre son excluyentes. Profe, en esos casos la palabra más de, ¿ayudaría o no? Más de 1 hora, más de tanto, ayuda para después hacer el indicador de sí, sí puede ayudar, pero es mejor colocar, por ejemplo, entre 0, o por ejemplo, yo quiero, entre 0 y 1 hora es un montón, por ejemplo. Es mejor colocar, no estoy nunca conectado, aunque quién no está conectado en algún momento, pero bueno, supongamos que un chico que es un Amish, no sé, no tiene ningún tipo de conectividad. Es mejor ponerle ninguna y después poner 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, que ponerle entre 0 y 1 y después ponerle entre 1 y 2. Bien. Porque no saben en qué cuadrito, digamos, encajas. Bien. ¿Mm? Y cuando hacemos una... Podés colocar más de 7 horas. O también podés colocar siempre estoy conectado. Bien. Es decir, poner, bueno, entre 0 y 1 hora, entre 2 horas y 4 horas, entre 5 horas y 7 horas, más de 8 horas. Bien. Perfecto, pero que sean excluyentes. ¿El sí y el no son respuestas? Sí podés hacer preguntas que sean sí no. Por ejemplo, la primera respuesta, una pregunta podría ser, ¿te conectas? Voy a hacer, no sé, alguna investigación, ¿no? Porque ustedes lo tengan. ¿Te conectas a la hora de comer? Sí, no. Puede ser. Son excluyentes. Bien. Otro ejemplo, por ejemplo, de categoría excluyente es femenino masculino. Nos puede servir mucho si ustedes colocan, al iniciar la encuesta, el género. Porque uno podría analizar quiénes son los que más se conectan, si las mujeres o los varones, ¿no? Es decir, nos puede servir muchísimo ese tipo de preguntas, pero lo importante es que sean excluyentes, que no estén en la mitad, que uno pueda decir, no, sí, acá esto es lo que, a donde estoy, a donde me encuentro yo, ¿no? Bien. Y evitar las respuestas ambiguas. Por ejemplo, ¿te gustó el curso? Sí, no, tal vez. ¿Qué es un tal vez? ¿Sí o no? Bueno, ahí lo que decís, es mejor colocar un sí o un no que un tal vez. ¿Volverías a tomar el curso o se lo recomendarías a un amigo? Sí, no, depende. No. No nos dice nada eso. Seguramente el problema es que lo marcan, porque si de repente uno hace una respuesta mal, construye una respuesta de encuesta mal y nadie la marca, genial, zafó el trabajo, ¿no? Pero el problema es que siempre están los que ponen depende, ¿no? El que vos le diste la posibilidad de responder algo que no te servía para el trabajo. Bien. Y por último, los tipos de preguntas que se pueden hacer. Los tipos de preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Las abiertas son las que yo les recomiendo que no hagan. Son las preguntas donde vos dejas que la otra persona fluya y te responda lo que quiera. Es difícil tabularlas. Por eso les recomiendo que no hagan preguntas abiertas. ¿Está prohibido? No, no está prohibido. Es decir, si ustedes quieren hacer preguntas abiertas, lo pueden hacer. Solamente que les va a costar más después la tabulación. Y las preguntas cerradas son las que establecen previamente opciones de respuesta, que es las que venimos hablando. Las dicotómicas son las que solo presentan dos opciones, que eran las que decías vos, Facu.
Yo trabajaba en una empresa de marketing y nosotros medíamos satisfacción del cliente y todas las preguntas o todas las respuestas que se hacían en las encuestas eran dicotómicas. Hacíamos un verdadero y falso. Entonces, medíamos satisfacción al cliente como 0 o 10. Es decir, si la persona ponía falso, 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 era 0 para nosotros. Es decir, no estaba, no se había sentido gusto. Y si ponía verdadero en todo, se había sentido gusto. Después están los de opción múltiple, donde hay más de 2 opciones. El típico, no sé, ¿qué te pareció el curso? Excelente, bueno, muy bueno, bueno, o del 1 al 10, o bueno. Y las de escala. No, la de escala es esa justamente que les dije. Cuando yo les doy la posibilidad de valorar una cosa, de valorar algo. Bien, una vez que tenemos la encuesta, fíjense cómo venimos trabajando, ¿no? Es decir, primero defino mi población, después voy a definir la muestra, después voy a hacer la encuesta, vamos a ir a hacer la encuesta al campo, y después llega el momento de procesar los datos y el análisis de los datos.